Cualquier persona que tiene una adicción está buscando algo. El mismo quererte llenar de esa satisfacción, pues te va vaciando y vas perdiendo lo que realmente te importa. Entonces empiezas a buscar precisamente la vida acercándote a la muerte. Es más difícil quitarle a la persona que está cuidando al adicto que al adicto la sustancia. Alguna vez ya te lo había dicho. Porque el codependiente cree que lo puede ayudar. Cree que su amor va a ser suficiente. Cree que su dinero, cree que con lo que él haga o ella deje de hacer, el adicto va a salir. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Si no quieres la ayuda, hasta aquí llego yo. Límites. Entonces, ese momento de soledad, de desesperación, como tú decías, que yo decía, yo no me quiero morir, pero no sé cómo vivir. Yo dejé de reírme. Entonces tuve que buscar el momento en donde yo dejé de reírme, que fue cuando me dijeron, tu papá se fue y ya no va a volver. Fractura. Hola, yo soy Carla y en este episodio de Perdón por el Desorden tengo a un maravilloso mentor. Él es maestro en Derecho, además es psicólogo, tallerista, conferencista, pero lo mejor de todo es que es mi amigo. Es un gran ser humano y lo más importante, es sumamente empático. Empático en situaciones de adicción. Hoy vamos a hablar sobre adicciones. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún tipo de adicción o somos adictos a algo. A lo mejor estoy equivocada, a lo mejor, y él me va a ayudar. Nos va a ayudar a todos a comprender el mundo de las adicciones y por qué no es tan sencillo que tú que quieres salvar a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, lo logren tan sencillo. Así que, mi querido Anuar Buere, hoy con nosotros. Gracias. No, hombre, Ahora qué lo de buena hoy onda. es así, Anuar, lo de hoy es así. Ay, sí. Sí me sale, lo de hoy es así, miren, así. Sí, no, ya me vi como alguien Sí, que te lo viste hizo medio raro. como un presidente que me cae muy bien, la verdad. Ok. Es que cualquiera me cae mejor, así, así. Que no lo sabía hacer. Pero Es lo de que hoy es- es así. claro. Anuar, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí con tu audiencia en este podcast que yo creo que va a ser muy interesante y a mí me gustaría mucho dar claves muy precisas como para saber qué procesos adictivos podemos tener y cómo empezar a resolverlos o a tratarlos y también acompañar de la manera más adulta a alguien que tenga alguna adicción. Entonces, encantado de estar aquí. Al contrario, Perdón por el Desorden nace desde mi idea de que todos tenemos desorden en algún aspecto de nuestra vida. Posiblemente en el laboral, en el personal, en el alimenticio, obviamente algún desorden emocional, mental. Hay un montón de desórdenes que hay, pero existen personas como tú, a los que yo considero mentores, que pueden ayudarnos a resignificar esos desórdenes para convertirlos en algo ordenado, ¿no? Porque tú conoces a muchas personas que han estado en adicciones y que han logrado salir. O sea que ese tipo de desorden se puede volver ordenado. Sí, empezando por mí, ¿no? Que también tuve un proceso adictivo muy destructivo. Entonces fue a partir de esa salida que yo encontré esa luz en ese momento de tanta oscuridad que puede sufrir un adicto, sobre todo a procesos que están muy estigmatizados, como es el consumo de alguna sustancia, y cómo poder salir y cómo empezar a cambiar el mundo desde tu propia trinchera, ¿no? Yo me dedico a precisamente acompañar personas que están pasando procesos adictivos dentro de empresas, pero que muchas veces no se dan cuenta que están en procesos adictivos. Por eso me encanta que tú dijiste, puede ser que todos seamos adictos. Y yo diría que cuando alguien está pidiendo ayuda ya emocional, me parece que trató de llenar un vacío que tenía y lo trató de llenar con algo o con alguien, y es ahí donde el proceso adictivo resulta y explota y entonces nos causa muchos problemas. Entonces yo lo que hago es eso, dentro de las empresas, un área tan inexplorada para el tema emocional, Ajá. pues intervenir con una metodología que precisamente trata de eso. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en un proceso adictivo y cómo empezar a salir de él, ¿no? Porque definitivamente si no tratamos la adicción, nos va consumiendo hasta el punto de la locura o de la muerte. Oye, tú junto con tus socios creaste
un distintivo, Sí. que es único y que me encanta porque está muy enfocado en pro de la salud emocional de las empresas, de los trabajadores de las empresas. Claro. Imagínate que yo era un abogado, ¿no? Haciendo contratos, pero sufriendo este proceso adictivo. Y entonces yo al conocer el mundo de las empresas, pues me di cuenta que hay mucha gente y hay comunidades muy grandes de personas que están sufriendo en silencio. Entonces yo al llevar también ese proceso, porque el adicto sufre en silencio. Adicción significa no decir en latín, el que no dice. Entonces cuando nosotros nos callamos algo de nuestra niñez, ya saben, ¿no? Heridas de la infancia, algún evento muy en específico que nos haya marcado, algún tema también, ¿por qué no decirlo?, bioquímico que nos altera, una crisis, una pérdida exterior, cualquier percepción que tenemos tú y yo nos puede generar esta herida, este dolor que no decimos. Y cuando no lo decimos, en silencio lo llevamos. Entonces, ¿dónde estamos casi todos? Pues en el mundo laboral trabajando, aparentando con máscaras, tratando de conseguir objetivos, pero por dentro con ese gran dolor. Entonces, a partir de eso, yo que ya logro salir de estas pues garras del sufrimiento, yo empiezo a ver que en la empresa pues hay un lenguaje, hay una comunicación, hay una metodología para poder intervenir. Porque un psicólogo de manera aislada, un instructor, un mentor, a veces es difícil que incida en la comunidad. Entonces es a partir de ese proceso, esa metodología que a mí se me ocurre con mis socios hacer un distintivo que tenga una estructura para que dentro de cualquier empresa se pueda dar cuidado emocional a las personas. Y eso es algo que es nuevo, no existe ni en México ni en ninguna parte del mundo. Entonces eso es lo que de repente pues, nos catapultó, así como si el influencer se hace viral, a nosotros en las empresas de repente empezó a llamar la atención porque estamos viviendo un mundo con mucho problema, un mundo laboral con muchísimos problemas de motivación, de compromiso, de comunicación, de liderazgo. Entonces es ahí donde entra esta semillita a decir qué nos está sucediendo como líderes, como individuos, y a partir de salir de ahí, de esas adicciones, el cambio es súper notorio, los resultados son muy palpables y eso pues nos va ayudando como empresarios, como líderes y como personas que trabajamos en cualquier empresa. Oye, no, a ver, ya nos explicaste lo que es una adicción, no hablar, ¿no? O sea, es calladito, sufro en silencio. ¿Cuántos tipos de adicciones, un día platicando contigo, así informalmente, me dijiste que hay, o sea, muchísimas tipos de adicciones, muchísimos tipos de adicciones, pero las más comunes, por ejemplo, yo pienso en mí, en una época de mi vida en que fui de verdad, yo recuerdo a mi mamá, yo me la llevaba de vacaciones y mi mamá me decía, deja el teléfono, por favor, pero no de estar en el jueguito, no, era de estar contestando mails, de estar contestando llamadas, yo con el mar enfrente y lo que tú quieras, pero era la típica de verdad así de no hay señal, no hay señal. Una adicta al trabajo que tenía mi teléfono prendido 24/7. Si me hablaban a las 3 de la mañana, yo contestaba. Era una necesidad de sentirme necesitada, ¿no? Sí. Desde la resuelve todo, yo Claro. todo lo puedo. Bueno, creo que ese es un tipo de adicción, los workaholics, ¿no? Sí. Y luego, otra adicción es el sentirte necesitada emocionalmente. O sea, puedo tener una relación de pareja, según esto, por mucho amor, pero no es más que una codependencia o una Claro. dependencia, o en algunos casos una codependencia, que tú ya me has dicho que eso es súper difícil. Y obviamente las más conocidas, que son las más, ¿cómo le podríamos decir? Las más platicadas, Ajá, como el cigarro, al el alcohol. cigarro, el alcohol y a ciertas sustancias que generan algún tipo de placer o de desconecte o de bla, ¿no? Pero también están los que sufren los adolescentes. Claro. Bueno, y te diré, porque conozco también algunas mujeres adultas que tienen problemas, trastornos alimentarios, ¿no? Claro. O la vigorexia. Hay un montón de adicciones. El que va al juego y no sale de los casinos. El que le gusta estar viendo cositas en la computadora o contratando a alguien que le haga sentir cosas lindas, ¿no? Y que es Claro.
es una adicción? Creo que hay un montón de adicciones. Sí, bueno, la adicción a mí me gusta verlo como un camino, es una búsqueda. Cualquier persona que tiene una adicción está buscando algo. Yo creo, en mi caso, por ejemplo, y en el caso de muchas personas que he podido platicar personalmente y en grupos, es que todos estamos buscando la realización. O sea, todos estamos buscando la plenitud en la vida. El adicto, el que tiene la adicción muy fuerte, es alguien que su camino es de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero que no se da cuenta que le está causando sufrimiento. Entonces, la clasificación así general de las adicciones es de consumo, cuando nosotros ingerimos, inhalamos, respiramos alguna sustancia. Y de proceso, todas estas que comentabas, como puede ser el trabajo, el ejercicio, cualquier actividad la podemos volver compulsiva. Okay. Cuando generamos ya también un proceso obsesivo. Es decir, yo empiezo a tener la idea de que en el momento que haga la actividad o que consuma la sustancia, voy a recibir el estímulo. Lo que me da es dopamina, es esta sensación de bienestar. Todos queremos eso, todos somos adictos a la dopamina. El asunto es que ahorita ya la adquirimos de muchas maneras, entonces cualquier proceso lo podemos hacer. Las redes sociales. Redes sociales, claro, el trabajo, el ejercicio, la comida es de consumo y de proceso, también podemos llevarlo así, porque me la paso viendo cuántas calorías tiene, si bajé las calorías, hice ejercicio, la vigorexia, todo eso. Entonces, creo que el punto clave con las adicciones es saber, primero, que estamos en búsqueda de algo. O sea, porque tenemos que dejar de estigmatizar. La adicción está muy estigmatizada, pero como bien dices, es un proceso que todos vivimos. O todos podemos llegar a vivir en cierto punto. Algunos salen. Por eso todos conocemos al amigo que le gusta así echarse sus vinos. Sí. Y de repente ya lo ves a todo dar y se va temprano y dices, bueno, pero a lo mejor en algún momento estaba viviendo un proceso adictivo. Sí, sí. Pero salió. Igual el que fuma, igual el que tiene una relación que decías, ¿cómo andaba con esa persona y se hacía muchísimo daño? Y luego ya conoce a otra, se casan y tienen 3 hijos y salen en las fotos vestidos de renos, todos muy contentos. Sí, sí, no. Aunque dicen que cuando salen esas fotos es que la relación es un infierno. No lo sé, ¿eh? No lo sé. O sea, no lo sé. Pero así es enigmático. Nadie tiene la respuesta frente a una solución de una adicción. Pero lo que sí podemos es tomar los elementos para saber cuándo estamos en una adicción y cómo empezar a detectar cuáles son nuestros propios procesos adictivos. Porque para mí el teléfono puede que no me detone la adicción, pero para otra persona puede ser la alerta roja más grande. Igual el alcohol, igual la marihuana u otra sustancia. O el juego. O el juego, exacto. Entonces, la clave, en una de las sesiones que tenía yo me di cuenta, y después en la siguiente, y después en la siguiente, que muchas personas respondían al mismo patrón, sobre todo cuando están en un tema adictivo. Se cansan haciendo actividades, o sea, empiezan a perder su energía vital y empiezan a descuidar las áreas de su vida. Eso es determinante para saber si alguien está pasando un proceso adictivo. Si tú estás con una persona Ajá. que te genera y que te impulsa positivamente para desarrollar las actividades cotidianas de tu vida, yo creo que esa persona pasaría la prueba. Como hay muchas personas que platicas tú y la esposa, el esposo, el jefe del trabajo, no es el problema. Ajá. Pero cuando entras a la parte, por ejemplo, de, no sé, de la ludopatía, ¿no? De estar jugando compulsivamente, ¿no? Que el problema no es tu relación, sino tu relación cuando estás en el juego, que estás jugando con otras personas, que te quita tiempo para ir a hacer tus actividades, que no haces ejercicio, que no comes bien. Entonces es ahí donde puedes empezar a determinar si alguien está pasando una adicción. Es más difícil quitarle a la persona que está cuidando al adicto que al adicto la sustancia. Alguna vez ya te lo había dicho. Pero a ver, despacio, porque se oye muy fácil, pero es complicado. Claro. ¿Es más fácil? Es más fácil quitarle al adicto la sustancia. ¿La adicción? Ajá. Ajá. Que al ¿Cuidador? al cuidador, al adicto. Porque el cuidador se vuelve adicto a cuidar Exacto. al adicto, ¿no? Ajá. Se vuelve una adicción también. Y se disfraza de cuidado, de amor a los hijos, de amor a la pareja, ¿no? De amor a los papás, a los tíos, ¿no? Entonces también ahí se van haciendo relaciones muy complicadas. Y te decía que entre una y otra de las sesiones, yo me daba cuenta que las personas no iban tanto
por el síntoma que los estaba trayendo a la consulta, sino por las causas que lo llevaban al síntoma. Es decir, la persona acude en las empresas, por ejemplo, cuando está muy estresado, ¿no? Es que estoy muy presionado, es que no duermo por el trabajo, pero haciendo ya este análisis a través de esta metodología, yo lo que me he dado cuenta es que eso ya nada más es como la superficie del problema. En realidad hay otro proceso que lo está consumiendo más, entonces tenemos que encontrarlo. Entonces, si yo te pudiera decir, cada persona encuentra una forma de tratar de llenar ese vacío. Esa búsqueda de la realización es una luz que todos estamos llamados a encontrar. Ajá. Entonces, muchos las buscan en las sustancias, pero otros las buscan en las personas, en las situaciones, en el dinero. Entonces, esa búsqueda es la que puede llevar pues, a pasar años sufriendo y vaciándonos espiritualmente y emocionalmente. Oye, Anuar, a ver, pero creo que también eso ya te lo había dicho. Tú hablas de que un adicto busca su felicidad, busca la realización. Por eso es que es adicto a algo. Y yo te dije, y te lo repito ahorita, yo creo que busca destruirse, yo creo que busca morirse, yo creo que busca desaparecer. Hay un dolor tan grande interior que está buscando la manera de acabar con ese dolor. Ajá, es que es súper cierto lo que dices, porque el adicto, hay un libro que se llama La personalidad del adicto, así se llama tal cual. Es un libro casi de De tenerlo, referencia, ¿no? ahí en la... Ajá. La personalidad del adicto, anótenle. Ajá. Ese libro es muy cierto, yo lo leí, yo me identifiqué, yo les había dicho que yo pasé un proceso de adicción muy fuerte. La gente piensa que te quieres morir. El asunto es que la adicción tiene un proceso, es decir, tiene un principio y va avanzando. Y ya al último, pues obviamente uno se pierde tanto que ya no encuentra el sentido de la vida. Porque el mismo quererte llenar de esa satisfacción, pues te va vaciando y vas perdiendo lo que realmente te importa. Entonces, obviamente te desconectas de la gente, te desconectas de ti mismo, entonces empiezas a buscar precisamente la vida acercándote a la muerte. Pero nadie quiere morir. Hay un proverbio árabe que me encanta que que dice que se quiere morir, pues aviéntalo al agua para que veas que no se va a dejar ahogar. ¿No? Naturalmente nadie quiere morir, ni emocionalmente. Pero el adicto llega a tal grado, su vida llega a perder todo sentido, que también pierde las ganas de vivir. Pero porque está precisamente acercándose. Entonces, a mí un maestro me decía, Anuar, tú no te quieres morir, tú quieres vivir, pero como no te llenas con lo cotidiano, así con una tacita de café, un atardecer, Ajá. unas vacaciones en Chapala, no. Ajá. O sea, tú quieres todo, tú quieres la intensidad mayor. Entonces, en esa intensidad mayor te acercas tanto a la muerte que muchos adictos lo consiguen. ¿Por qué querías la intensidad mayor? Porque un adicto busca la intensidad mayor. Para sentir eso que cuando cayó eso que tanto dolió, cuando encuentra esa sustancia o ese proceso de predilección, se anestesia. Entonces, el cerebro te dice, vuelve a buscar esa misma sensación que en algún momento fue tu bálsamo, fue tu salvavidas, fue tu sensación de bienestar. Y eso el cerebro lo procesa y dice, vuélvelo a buscar. El problema es que con la sustancia cada vez quieres más y cada vez te hace menos efecto. Oh. Igual las personas, ¿no? Sí, sí. Al principio todos los emojis del mundo, te amo más que mi vida, pasan 2 años y, ay, sí, mi amor, yo también. ¿Por qué? Porque dejamos de recibir ese estímulo, entonces necesito un estímulo más fuerte. Cada vez necesito uno más fuerte, uno más fuerte. Por eso en el consumo lo vemos tan evidente cuando alguien consume, por ejemplo, heroína, pues, o cristal, por eso duran tan poco tiempo. Porque el efecto es tan fuerte que cuando se busca el mismo efecto, la dosis tiene que ser mayor y tu cerebro no aguanta tanto, el de nadie. Oye, ¿y cómo se le ayuda a un adicto? Ok. Lo primero es fortalecerse. Porque como te decía, a veces el trabajo más complicado es que el adicto al adicto deje al adicto. Ay, sí, no manches. ¿Sí? Porque lo sigue solapando. De hecho, lo hemos platicado, a ti te tocó en los casos Sí. en donde literalmente, ¿no? Estoy sufriendo con este adicto, no deja, no hace nada. Ahí lo tengo en la casa y no quiere trabajar y no quiere salirse. ¿Por qué ¿Cuántos años tiene? ¿10? ¿9? No, 30. Sí. O sea, el adicto encuentra
en dónde satisfacerse, en dónde nutrirse. Se va, por ejemplo, va a buscar a un codependiente. La relación adicto-codependiente es la mejor que hay, la más explosiva, la mejor para el adicto. Porque el codependiente cree que lo puede ayudar, cree que su amor va a ser suficiente, cree que su dinero, cree que con lo que él haga o ella deje de hacer, el adicto va a salir. ¿Cómo encuentra un adicto a un codependiente? Las carencias. Todos vamos con carencias así como un gafet. Así, el que tiene abandono dice, no me dejen, y imagínate, no me dejes, por favor. Entonces encuentra a quién, al que ahorita llaman narcisista, que a mí no me gusta mucho ese término, pero Ajá. entonces el narcisista ve y ese me va a aguantar. Entonces, ¡pum!, se conectan emocionalmente. Las leyes emocionales no se ven, como las naturales. Esas están operando también. Entonces tú haces clic, tú te conectas con tu carencia o con tu fortaleza cuando sanas. Por eso a veces ves a personas, yo me acuerdo que yo veía dos así personas conviviendo normal, tomando café, y yo decía, qué flojera. Yo antes era muy tóxico y muy adicto, ¿eh? Pero yo decía, esto es qué flojera. O sea, ¿por qué no viven así la intensidad del drama, Un buen ¿no? Del chupe caos. acá. Ándale, y de que dame el celular y peleando, ¿no? Sí, O sea, sí. porque el adicto quiere esas emociones tan intensas. Y el codependiente también. Entonces, cuando dos personas han vivido en un esquema emocionalmente nutritivo, en donde han podido expresarse, en donde han podido recibir ese amor de los cuidadores, esa fortaleza, esa autoestima saludable, por lo general van a conectar con personas que también no han tenido ese tipo de carencias. Pero si uno las tiene, conecta con esas carencias también porque es lo que conoces. Y entonces la adicción por eso es echarle más leña al fuego y cada vez el incendio es más grande, por eso la llama que buscamos es más fuerte y lamentablemente esa llama te termina consumiendo. A ver, Anuar. A ver, una pregunta de los 50,000. Ahorita hablabas de cómo lo similar, o sea, como que dices, esa rola me suena, ¿no? O sea, Ajá. me gusta, Sí, sí, me emparejo con esa persona, me siento, es cómodo, es algo conocido. claro, Cuando vas a elegir a una pareja, obviamente buscas algo conocido. claro. ¿Y qué tal que está igual de fregado que tú y tú estás roto y no sabes? Por lo general no sabemos. Es lo último es lo último que analizamos cuando buscamos una pareja. Cuando buscamos una pareja, hagan de cuenta que lo que sucede por lo general es como traigo mis miedos, esos no los vas a ver. Vas a ver mis máscaras. Esas máscaras son los mecanismos de supervivencia que nos pueden llevar a las adicciones. Entonces, esos son los que uso. Por ejemplo, yo llego y digo, no, yo soy muy seguro de mí mismo, por ejemplo. No, yo no tengo problemas, yo soy muy open mind. Tú, si tienes tus amigos, no pasa nada, sal con ellos, ¿no? Pero la realidad es que estoy escondiendo, si no es cierto, pues estoy escondiendo de repente esa parte de mí. Que cuando pasa el tiempo de la dopamina, de esta emoción que De los da, emojis, te ajá, amo, la luna es toda tuya. Ajá. ahí van a empezar a salir mis carencias. Y entonces voy a decir, oye, ¿por qué vas a salir otra vez con tus amigos? Pero es que ya habíamos quedado que no había problema. No, pero es que tú, y que por qué te vistes así, y por qué estás en línea y no me contestaste. Y empiezan todos los Demonios. diablillos, ¿sí? Ajá. Pero tiene que ver mucho con lo que yo me presento, que yo me acostumbré a presentarme de cierta forma para esconder todo eso que no he dicho. En tema de relaciones ahorita Sí, estamos hablando. el tema de relaciones. Específicamente. Entonces es como en el negocio que llegamos con alguien y le decimos, sí, yo consigo los clientes y yo tengo la lana. Y a la hora ya de trabajar ya vas, registras tu marca, haces la sociedad, vas al notario, ¿no? Padrísimo. Oye, ¿dónde están los clientes? No, pues tengo que buscarlos. Oye, pues préstame lana. No tengo. Eso sucede muchísimo en las relaciones. Entonces, ¿qué pasa con esa sociedad? Se destruye. O sea, no funciona. Por eso tanto emprendimiento no funciona. Sí, 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 sí. Porque también nos ofrecemos desde las Mira, carencias. así como los... Sí. vamos limpiándonos. Ajá. Entonces es eso, o sea, vivimos en una sociedad en donde estamos acostumbrados a mostrar máscaras. Y eso se ha analizado en la psicología desde hace muchos años. Los arquetipos, los endotipos, las constelaciones, todo eso son diferentes construcciones. Pero en un proceso que tú lleves, te vas a dar cuenta cómo tus mecanismos de supervivencia te pueden estar generando adicciones. Voy a decir un ejemplo rapidísimo. Ok, va. Cuando yo estaba niño, y ahorita me acordé por la mesa redonda, había Ajá. otros niños sentados y sonó el timbre del recreo. Yo la verdad es que no sabía que era el recreo, nunca había ido al colegio, era el primer día. ¿Cuántos años tenías?
unos 6, ¿Y nunca habías ido al colegio? 5, Ok, no sé, o sea, ok. maternal o así, pero el timbre del recreo fue para mí como, ¿qué es esto, no? ¿Qué hay que hacer? Ajá. Entonces se paran Ah. todos, se van a jugar, yo no sabía qué hacer y mi miedo me paralizó. Y en ese momento, no sé si ya vieron la película de Shrek, el famoso gatito este que se para así con Sí, su claro, sombrerito claro, sí es hermoso. y hace unos ojotes así Sí, bellísimos. divino, sí, claro. ¿Y qué es lo que sucede? Que alguien me voltea a ver y dice, pobrecito, ¿no? Está solito ahí, ¿no? Sí. Llegó conmigo y me dijo, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y yo dije, claro, ¿no? Ah, qué bonito. Sí, o sea, y dije, qué bonito, ¿no? Ya tengo un amigo. El asunto es que de niño, a los 5 o 6 años, está padrísimo hacer el gatito de Shrek, ¿no? O sea, yo dije, pues de aquí soy. Sí. Cuando tenía un problema, ponía mis ojitos y entonces resolvía los problemas. Como niño nos sirve. ¿Por qué? Porque no sabemos comunicarnos, no sabemos expresarnos. Claro. Pero si yo les digo que ahorita de adulto llego aquí con ustedes y pongo mi carita de Shrek, me van a decir, oye, Carla, ¿quién invitaste a tu programa? A lo mejor sí te Dile que le funciona. caiga a la mejor. A lo mejor sí te funciona con Lalo. Si No. conecto, gracias, Lalo. Y sobre todo si conecto con alguien que tiene la máscara del protector. Oh, Entonces el protector dice, él necesita un rescatador, un salvador. Salvador. Así actúan los procesos de las relaciones codependientes. Ok. Entonces, a partir de ahí, pues uno se empieza a victimizar. Por ejemplo, en mi caso, otros, por ejemplo, yo, no sé, le tiré, no sé, un avioncito de papel a alguien, le pegó en la cabeza y todos se rieron. Dije, pues le voy a hacer al payaso. Obtengo atención, algo que no sentía que tuviera desde casa, ¿no? Ajá. Por a lo mejor la ausencia de alguno de mis padres. No de mi mamá, de mi padre, a lo mejor. Ajá. Entonces, hago reír a los demás y entonces obtengo esa aprobación, esa tan anhelada atención que el ser humano necesita. Y la haces un proceso que es un mecanismo de supervivencia que como niños eso es totalmente válido, pero que de adultos me puede llevar a un proceso adictivo, a querer buscarlo para obtener la atención de los demás. Y ahí es donde se van conectando las carencias. Entonces, lo interesante de todo este proceso es poder llevar a la persona a que encuentre a ese anuarcito que llegó y que se sentó en la silla y diga, sí, cierto, yo hacía la víctima y ya no me sirve hacerme la víctima. Pero es que ando con alguien que ya me dio una cachetada y todo eso. Ok, no aprobamos la violencia, pero en algún momento de nuestra historia necesitamos tomar responsabilidad para salir de ahí. Claro. Si no, la adicción te lleva y el que llaman narcisista te va a poner una golpiza y en una de esas te mata, ¿no? O el alcohol te lleva a un accidente y te matas. O en mi caso, cómo me llevó a mí a las drogas, a la soledad, al vacío, a decir, ya no puedo más, necesito ayuda. Y que no necesitamos llegar a esos extremos, porque se sufre bastante. O sí crees que te vas a quedar loco o te vas a morir. Entonces, muchas personas están en eso. Y esa es como la peculiaridad del proceso, o sea, de poder ayudar a la gente. Me ganaste la pregunta, porque justo te iba a preguntar, ¿en qué momento tú te diste cuenta que podías salir? O sea, ¿qué tuvo que pasar en tu vida para que tú dijeras, yo conozco a mucha gente que, bueno, mucha no, pero sí conozco a varios que no han salido, Claro. ¿no? Y que algunos continúan y u otros lo intentaron y recayeron. Eh, entonces, qué es lo que te tuvo que haber pasado para, como adicto, y lo pregunto en general, para que tomes conciencia de que necesitas ayuda y ya no quieres regresar a ese punto en el que puede ser un punto de no retorno? Claro. Eso es lo delicado. Bueno, pero vamos a responder muy concretamente. Carl Jung, que es uno de los analistas que más admiro en psicología, decía que no hay manera para el ser humano de evolucionar más que a través del dolor. Entonces, un gran dolor es el que nos lleva a abrir otro tipo de puertas. Porque la adicción te puede llevar por años a un estado como de vigilia, ¿no? De estar anestesiado. O sea, yo muchos años estuve anestesiado. Pasaban los problemas y yo no los enfrentaba. Pasas muchos años así, pasan muchas cosas, la gente se aleja, llega, confían, oportunidades llegan, se van. Yo veía pasar la vida, yo no me di cuenta de los 16 años que yo empecé a consumir alcohol, a los 30, 29, hagan de cuenta que pasó la vida, hasta que yo veía a todos que ya tenían las cosas que estaban persiguiendo en la vida
Y yo era como Peter Pan. O sea, tratando de ser como niño, víctima, divertirme, tomar así placeres de la vida, pero la realidad es que se me había ido muchos años de maduración emocional por ese proceso. Entonces ese dolor, el darme cuenta, sobre todo yo recuerdo esa noche donde mi teléfono ya no sonaba, ya no me hablaba nadie. Wow. Estaba aislado del mundo. Los únicos que me hablaban eran los que me conseguían así las cositas que me gustaba consumir. Ajá. Y cuando se me acababa el dinero, pues ya no me hablaban tampoco. Entonces, ese momento de soledad, de desesperación, como tú decías, que yo decía, yo no me quiero morir, pero no sé cómo vivir. Y no sé a quién pedirle ayuda. Porque como hombres y mujeres, las mujeres la verdad es que están, o sea, son más humildes, saben pedir ayuda. Los hombres somos más soberbios todavía. Y decimos, yo puedo solo. O no es para tanto. O después lo voy a solucionar. Yo lo controlo. Yo lo controlo. Pero cuando ya estás despedazado, cuando ya ves tus piezas por todos lados, es ahí donde yo creo que llega una oportunidad. A todos nos llega una oportunidad. Decía un psiquiatra muy reconocido aquí, conocido mío, que el adicto tiene 2 angelitos de la guarda. O sea, uno, te lo quemas y sabes que ya te lo quemaste. Ok. Pero muchas veces dices, no, a mí no me va a pasar. Y ahí es donde, pues ya, a lo mejor se quema la cinta o llegas a la locura o a la muerte. Eso hablando del consumo. En los procesos todavía la agonía es mayor. Yo he platicado con personas que tienen 60, 65, 70 años y me dicen, perdí mi vida al cuidado de un adicto. Claro. Y nunca pude salir. Y ya que se murió, ahora sí ya estoy aquí y ahora sí me voy a reinventar, ¿no? Claro, está perfecto, pero son procesos que llevan mucho tiempo para darnos cuenta. Entonces, lo primero es reflexionar sobre darme cuenta si yo estoy viviendo un proceso o una situación que me está destruyendo. Por eso te decía al principio, ¿qué me está consumiendo energía? Yo tengo que darme cuenta, no es normal que esté cansado a las 11 de la mañana. No es normal que estés cuidando muchas áreas de mi vida por estar concentrado en determinadas otras. Entonces, tengo que darme cuenta de mi desgaste emocional. Eso también me puede determinar si es que estoy sufriendo un proceso adictivo en algún punto. Ya si el adicto también se da cuenta de que tiene alertas, ¿no? Oye, ya estás perdiendo esto, ya estás llegando acá. Muchas veces hasta que no toca ese dolor tan grande o tiene ese ultimátum de otra persona, por lo general el cambio no va a suceder. Entonces, eso es una realidad importante. Pero el que cuida al adicto tiene que ser todavía, a veces es más difícil. A veces la familia es la que más lo daña, porque en algún momento lo quiere cuidar, pero en algún momento ya lo está sobreprotegiendo, ya está cuidándole. Y aparte, lo que sucede con una adicción es que destruye lo que hay alrededor. Entonces, el adicto se está enfermando, pero los demás también se van enfermando por cuidarlo, por no dejarlo madurar. A lo mejor no madura, pero eso es un proceso muy individual. Y la persona que logra salir de ahí es la persona que realmente se da cuenta que puede elegir algo mejor. Y tú me preguntabas, ¿cómo te diste cuenta que había solución? Pues con el autoconocimiento. Y viendo también a las personas que me guiaban y me decían, es que sí se puede salir de esto, es que no es imposible. Hay una película que se llama Gracias por compartir, no sé si la han visto. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es muy, muy buena película, habla de la adicción al sexo. Y es algo que también sucede ahorita, hay muchísimo tema, sobre todo por la exposición que se está dando a la sexualidad y el consumo que se está haciendo en redes sociales, ¿no? Entonces, toda esta parte de cómo llevar y cómo ver a otros que se van superando, eso funciona de maravilla. Pero aparte de ver a otros que se van sanando, también uno tiene que buscar su propio propósito, porque no puede sanar como sanaron otros. Cada quien tiene, así como cada quien tiene su proceso adictivo de destrucción, también cada quien tiene su propio proceso de conexión con su propósito. Entonces, eso ya es un proceso muy individual. Entonces, cada quien tiene que buscar eso que en algún momento lo conectaba. ¿Tú tienes a Mafalda ahí un librote? Sí. Yo me acuerdo en los veranos cómo yo leía los libros de Mafalda. No me has visto despeinada. Ah, ¿Mafalda? Sí. Ah, literal, pues algún día subes una. Y cómo el volver a conectar con ese niño o esa niña que tenía sueños, que tenía ilusiones, que todavía no se fracturaba y no se callaba todo. O
sea, cómo empezar, imagínense todo lo que debe de llevar un proceso en el que callamos tantas cosas, que soportamos estar en una adicción de otra persona o que estamos envenenándonos a nosotros con alguna otra sustancia o alguna actividad. Entonces, a partir de ahí, cómo volver a conectarte, cómo volver a construirte, cómo madurar emocionalmente, porque eso lleva todo un proceso. Puede uno tener 40 y tantos años y ser inmaduro emocionalmente. Claro. Y sufrir por las mismas cosas que sufría uno de niño. Entonces, todo ese tema pues tiene un caminito, tiene una metodología y que por supuesto que se puede atender. Se necesita tiempo, se necesitan recursos. Es muy poca la probabilidad, claro que sí, pero también estamos en un universo en donde pues cada uno debemos de elegir muy bien y tener, por eso es más tan importante saber cómo funcionan las adicciones, porque se abordan de una manera muy por encima. Mafalda te ayudó. Bueno, Mafalda me ayudó a conectar con ese niño que le gustaba mucho la lectura. De esas risas que yo nomás abría la página y veía unas imágenes y me moría de risa. Yo dejé de reírme. Entonces tuve que buscar el momento en donde yo dejé de reírme, que fue cuando me dijeron, tu papá se fue y ya no va a volver. Fractura. Y me callé. Y yo me acuerdo que los hombres no lloran. Ay, aguántate. Y así, ¿no? Ese fue uno. Y luego otro, y luego otro. Entonces hay que ir reconstruyendo en dónde me dejé de reír, en dónde dejé de brillar y en dónde empecé a utilizar mecanismos que venían desde el miedo para poder socializar y para poder convivir. Porque esos son los que nos están haciendo daño. No tanto es la sustancia ni la persona. Las personas no tienen la culpa. Las personas son como son. Pero yo soy el que decido darles poder. Decido conectarme a ellos para que me nutran a mí y nadie tiene esa capacidad ya en la vida adulta. Entonces, pues me va vaciando y sobre todo me va alejando de mí. Entonces, una adicción a cualquier cosa, ese es el principal tema que tiene, que me va vaciando, que me va drenando, que me va cansando y sobre todo que me va desconectando de todos. ¿Qué podríamos decirle a... Es que estoy pensando en esas mamás que sufren cierta violencia en casa al tener un marido que les dice, hoy amaneciste más gorda. Claro. Te estoy viendo más gorda. Pero tienen 2 niñas. Y las niñas están escuchando a su papá decirle a su mamá que está gorda. Y la mamá vive en dietas y vive contando calorías y entonces las niñas obviamente lo están normalizando, ¿no? Y por consecuencia esto va a traer en ellas, tú acabas de, y lo agradezco infinitamente, de compartirnos un momento muy personal de qué fue lo que te generó ese dolor. O sea, tú sí hiciste un trabajo a tu iceberg, o sea, porque nada más vemos la puntita, pero tú sí te echaste el clavado y dijiste, aquí fue, ¿no? ¿Tú crees que esas criaturas, esas niñas, esas adolescentes, esas chicas o esos chicos, porque también los hombres están viviendo problemas alimentarios, ¿no? Muy Sí, serios. claro. Y todo es por comentarios que buscan la comentarios que buscan la aceptación, sí. ¿No? O negativos o señalamientos que por más sanos que podamos estar, por más libros, por más que claro. Meditemos, siempre va a haber algo que te toque, que te, sí. ¿No? Y haga que explote esa sensación de necesitar algo extra para calmar ese dolor. Claro. Es algo súper fuerte porque es imposible evitar el daño que podemos sufrir, ¿no? Es imposible cambiar, por ejemplo, una ofensa que nos pudieron haber dicho. Que a lo mejor, sí, la intención no era esa, la intención era la famosa carrilla o el famoso lo que sea. Pero en todo el mundo hay, ¿eh? No crean que en México estamos los más heridos del mundo, ¿no? O sea, las personas, paradójicamente, nos vamos enganchando o nos vamos enredando de esos deseos naturales de realización. Entonces, lo importante es darnos cuenta de cuándo fue, cómo fue y qué estaba buscando. En el momento en el que tú dejas de buscar algo que no vas a encontrar o que ya no vas a tener, por ejemplo, la gente que está buscando constantemente la aprobación
de las personas, yo me di cuenta y a mí me lo dijeron en una terapia. Por eso yo hablo de lo que sea, ¿eh? A mí cuando me inviten a hablar de lo que sea, hablamos. Vamos a hablar de las nuevas De las masculinidades nuevas masculinidades. próximamente. Y la serie de Machos Alfa, pues sobre todo Claro, la serie, es la buenísima. primera temporada, ¿sí? Es Para que genial. se tienen que deconstruir, muchachos, Es ¿ok? genial. Luego hablaremos de Claro, eso. sí, Alma. es genial. Ok. Y yo Sí, ¿verdad? me di Ok. cuenta, al igual que muchos, porque a mí me ha gustado ser mi propio conejillo de indias en la terapia. Yo he vivido las cosas fuertes, las he vivido sin saber que las tenía que vivir, pero ya viviéndolas y sanándolas dije, wow, o sea, no puede ser, cómo puede actuar el ser humano de esta manera, y ya que lo veo en otros digo, es que no somos tan diferentes. O sea, pero yo he tenido que explorarlas y sufrirlas y vivirlas sin querer, pero pues las viví y a partir de eso salir de ahí. Yo me di cuenta que muchas de las cosas que hacía era porque estaba buscando la atención de un papá. Porque yo no puedo decir que mi infancia fue miserable, como por ejemplo yo lo he escuchado en muchos podcasts de adictos y que no, y que a mí me hicieron y a que no, yo no es mi caso. Yo fui un niño cuidado, fui un niño amado, respetado, pero que quería más. Esa es la característica también de las personas que se enganchan a procesos adictivos, que no se conforman y quieren más y más y más. Y no me hablo de un proceso de ambicioso normal en los negocios y en la vida y querer el bienestar y todo, sino como esta sensación de insatisfacción, como que algo me falta. Esa es la sexta herida, según los que les gusta el tema de las heridas de la infancia. Tenemos el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia. Y ya se está hablando de la insatisfacción, que cuando éramos niños sentíamos, no sé si, muchos se identifican con esta, por eso salió como la sexta herida, que recibimos un cheque de 5,000 pesos y decimos, ¡ay, qué padre! Pero si fuera de 7,000 estaría mejor. Sí, la neta. Porque de niños tuvimos esta sensación de que merecíamos un poquito más y no se nos dio. Y eso ya no es una herida que te causó nadie. Eso ya es algo que el propio individuo trae. Hay un cuento muy bonito que se llama el cuento de las monedas. Luego les cuento más del cuento de las monedas. Pero habla de esta sensación de que uno como hijo siente que sus papás le deben. Y eso es poderosísimo para poder vivir plenamente o vivir sufriendo miserablemente, creyendo que los papás le deben a uno algo. Y hay situaciones que de verdad yo he tenido consultantes que me han compartido cosas que dices, wow, o sea, eso sí es muy fuerte, ¿no? Pero a partir de eso, ¿cómo podemos nosotros en nuestra propia experiencia ir llenándonos, agradeciendo y satisfaciendo de lo que sí hay? Entonces, el adicto es alguien insatisfecho, ¿sí? El adicto a una persona, por lo general, busca más atención de la que ya tiene. Busca que deje de hacer. Imagínense qué enfermedad tan fuerte puede ser la dependencia emocional, que es la que yo he visto que más o menos, no todos, pero sí le pegamos una mayoría. Sí, sí. Sobre todo en este campo que hemos visto de tanta gente que hemos tratado, pero hay algo que es característico, que es que yo quiero controlar. Imagínense, o sea, imagínense que creo yo que por lo que yo haga o no haga o diga o no diga, la otra persona va a hacer o no va a hacer. Eso es imposible. Imposible. Y es la enfermedad del siglo XXI, el control. Claro. La sensación de que lo que yo hago influye en alguien. El control. Solamente podemos ser atractivos en la medida en que estamos nosotros sanando. Entonces, esas adolescentes o esos adolescentes, ¿qué necesitarían escuchar, Anuar? ¿Qué necesitarían escuchar? Porque van a escuchar, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría como una serie de conclusiones. ¿Cómo podríamos cerrar esta charla de adicciones? Que podríamos durar aquí, yo creo que 3 horas, sí, claro, hablando porque es un tema bien complejo. Claro. O sea, pareciera, por eso lo dije al inicio, parece que es un tema como muy fácil de resolver, que mi mamá me va a ayudar, que porque me quiere mucho, pero a veces son los mismos papás quienes sí, claro, fomentan. Se fomenta, claro. No sé, ¿cómo podemos cerrar? ¿Cómo podemos ayudar a estos jóvenes que están cayendo, que están ahorita
buscando la felicidad, buscando el propósito a través de alguna adicción. Voy a decir algo que es también controversial, pero si hubiera evidencia en contrario, no lo diría. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de adicciones, primero, necesitamos determinar la conducta, es decir, el proceso o el consumo. O sea, para saber si estamos hablando ya de una adicción. Si hay consumo de alcohol, por ejemplo, o sea, saber que hay un problema. ¿Cómo sabemos si causa un problema? Si ya empieza a detonar o a causar otros conflictos en otras áreas de la vida. Ahí ya empieza el conflicto. Si mi manera de tomar tiene problemas en mi relación sentimental con mi pareja o en mi trabajo, ya se puede considerar una adicción. Entonces, primero tenemos que determinar ese proceso. Por eso hablaba de los mecanismos de supervivencia cuando somos niños. Okay. O sea, necesitamos revisar la niñez. ¿Sí? Necesitamos revisar. Un adolescente no la va a querer revisar. Un adolescente va a decir, no, yo no tengo nada y yo quiero seguir por la vida. No se va a dar cuenta. Los que se tienen que dar cuenta son los cuidadores. ¿Y qué pueden hacer los cuidadores? Darle información. Mira, así funcionan las adicciones. Esto es lo que te puede estar pasando. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Si no quieres la ayuda, hasta aquí llego yo. Límites. Si no puedes poner límites, entonces ahí viene la terapia. ¿Por qué no puedo poner límites? Pues porque no estoy fuerte. Una barda es fuerte, ¿no? Con los materiales que se construye. Mis límites no pueden ser fuertes si yo no soy fuerte. Entonces, los papás son los primeros candidatos a fortalecimiento, ya sea autoayuda o que busquen una guía espiritual, psicológica, motivacional, lo que cada quien quiera. Pero en la medida que ellos estén fuertes, van a poder ser factores de ayuda, acompañando. Las adicciones se acompañan. Y eso es lo más difícil que le puedes decir a un papá, porque va a decir, es que no, yo no lo puedo ver morirse. Pues tampoco lo vas a rescatar. Puedes invertirle toda la herencia que le querías dejar, puedes invertirle todo el tiempo que quieras, pero acuérdense, la adicción es un proceso personal, es una búsqueda, pero es un camino doloroso. Entonces, esa es la noticia que es un poquito más fuerte. Cuando ya están fuertes los papás, cuando ya tienen sus propios procesos, muchas veces el propio ejemplo es el que les digo, con tu fortaleza tú atraes. O sea, yo he visto cómo las personas han dicho, ¿cómo salgo de ese lugar en donde tú dices, Anuar, que tú estabas? Ayúdame porque yo lo necesito. Sí. Perfecto. Pero yo no voy a andar, oye, ¿quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? Vendiendo, ¿no? Oye, aquí te ofrezco mis servicios o... No. O sea, tienes que ir desde el dolor. Pero con los hijos se les da la información y simplemente se les acompaña. Este caso del director de cine Rob Reiner, que todo apunta a que fue su hijo quien acabó con su vida, con la vida de su papá y de su mamá, del director y de su... Y ellos sabían que su hijo ya había estado interno, ya, o sea, sí. hay, por ejemplo, creo que él sí lo acompañó o tú crees que lo sobreprotegió. Es muy personal ese proceso. Te diría que el elemento fundamental es si tú no te desgastas ayudando, puede ser considerado que es un buen acompañamiento. Pero si tú estás más débil, ¿no? Si tú cada vez cansado, estás menos en lo que tienes que estar, económicamente te metes en problemas porque ya le estás resolviendo la vida económica también a una bolsa sin fondo, ¿no? Te descuidas, ¿no? Tu salud se deteriora. Todos esos temas, pues entonces ya no es acompañamiento, ya es codependencia, es una adicción a la relación y entonces pues vas también a consumir. El problema es ese, que el que menos quiere, a lo mejor el que consume dice, no, pues sí tengo un problema, pero el que ayuda dice, no, pues es mi responsabilidad, yo lo tengo que ayudar, si no, ¿quién lo va a ayudar? Entonces sí hay que determinar primero, pues hasta dónde puedo ayudar. O sea, yo puedo dar lo que tengo, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo comparto algo, es como cuando te piden dinero. Presta lo que ya sabes que no necesitas, porque si no vas a perder un amigo. Otro proverbio árabe, ¿no? ¿Quieres perder un amigo? Cuéntale un secreto o préstale dinero. Entonces, cuando uno presta el dinero, cuando uno hace el movimiento, tiene que decir, esto se da y yo no pierdo mi postura de poder. La postura de poder es súper importante cuando hablamos de adicciones. Si yo me desgasto por ayudar a otro, pues entonces ya estoy perdiéndome y los dos se van a perder.
Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero te voy a comprometer, Anuar, a que vengas a otro episodio. Pues déjala, En otro momento. Ya le Y está haciendo así. así, así no, así, Así. el corazoncito. Ok. Y nuevas masculinidades, Carlita. Nuevas masculinidades. Ok. Para que estos hombres se me vayan deconstruyendo. Súper. Y vamos a ver si es cierto que es necesario deconstruirse, porque estamos viviendo en después de la pandemia, es el mundo al revés para muchos. Claro. Y hay otros que decimos, hay cosas que nunca debieron de haberse normalizado. Anuar, muchas gracias. De verdad, creo que podemos seguir hablando de esto. Creo que tratamos de tocar el tema de las adicciones de una forma muy amplia, pero como recomendación, el libro que se llama La personalidad del adicto. ¿y alguna serie? ¿Alguna serie que esté relacionada con adicciones? Ay, qué buena pregunta. Hay muchas. A mí la que me impactó mucho, sobre todo por el proceso muy bien detallado de lo que produce esta sustancia que está causando tanto problema, la de Breaking Bad. Breaking Bad. Y también hay una para las chicas que se llama Hasta los Huesos, que la pueden ver a Lily Collins en Emily en París, pero en esta película de Hasta los Huesos se van a asustar. Yo soy Carla López Anuar, muchas gracias. Gracias. Y les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en un episodio más de Perdón por el Desorden. Les prometo que habrá otro episodio con un nuevo mentor que nos ayudará a ponerle orden a tanto desorden que hay en nuestra vida.